Hebreos 5:11 dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero el que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. El pasaje que hemos leído se puede seccionar en tres sencillas partes. En primer lugar, los versículos 11 al 14, versículos 11 al 14, tenemos una exhortación. Esta exhortación la vimos la semana pasada. La exhortación fue en palabras duras, porque mis hermanos, hay veces que como cristianos podemos adormilarnos tanto que necesitamos esas palabras duras, esas palabras firmes. Pues ninguno que intenta despertar a su hijo dormilón, ya que todos tenemos uno dormilón, ¿no es cierto? Empieza quizá con palabras tiernas. Querida, levántate. Princesa, ya es hora. Hasta que tienes que arrancar la almohada y la cobija porque simplemente no se levanta. Bueno, la iglesia a la que escribe el apóstol está tan adormilada que en medio del sufrimiento tiene que darles palabras duras, palabras firmes. ¿Cuál fue la exhortación? En pocas palabras, mis hermanos, necesitan madurar. Ya es tiempo, después de 15 años, la iglesia de los hebreos llevaba 15 años fundada al menos. Dice, ya es tiempo de que ustedes estuvieran instruyendo a otros cristianos. Ya es tiempo de que ustedes supieran lo que es bueno y lo que es malo. Ya es tiempo de que no tuviera que enseñarles las cosas básicas, pero se han estancado y por lo tanto les tengo que decir que están en inmadurez. ¿Por qué estaban en inmadurez? Hermanos, ¿qué les faltaba? ¿Qué les faltaba para crecer en su madurez? Les faltaba conocimiento. De hecho, es lo que dice en el versículo 11. Tengo mucho que decirlo, pero no se los puedo decir. Apóstol, dínoslo. Necesitamos madurar. ¿Qué dice el apóstol? Es que se han hecho tardos para oír. Sí les falta conocimiento, pero no van a entender más si primero no empiezan a aplicar lo que
ya conocen. Mis hermanos, esta verdad es una que no debemos olvidar como iglesia. Si queremos madurar, necesitamos crecer en conocimiento. Pero si queremos crecer en conocimiento, debemos empezar a hacer lo que ya sabemos que debemos hacer. Escuchen las palabras de un puritano sobre esto. Él dijo esto: hacer lo que sabemos es la gran llave que nos da entrada a saber lo que ignoramos. Escuchen, nuevamente, mis hermanos. Hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer es la llave que nos da entrada a un mayor conocimiento. Como cristianos, a veces no pensamos eso, que a mayor crecimiento en santidad, mayor crecimiento en entender la palabra de Dios. Pero los cristianos a través de los años, si la palabra es muy clara, no entenderemos más si no empezamos a hacer lo que ya debemos hacer. Eso es lo que dice el apóstol. Este es su problema. Están estancados en su vida espiritual y no pueden crecer en conocimiento porque no están haciendo lo que ya deberían. Esa es la primera parte, versículos 11 al 14. La segunda parte de la porción que leímos, versículos 1 al 3 del capítulo 6, es la solución. ¿Ok? Ya nos dijiste, apóstol, que tenemos un problema, que estamos inmaduros porque no estamos creciendo en conocimiento, porque no estamos aplicando lo que ya sabemos que debemos hacer. ¿Qué hacemos? Versículos 1 al 3. Procedamos a la madurez con la ayuda de Dios. Capítulo 6, versículo 4 al 8, trata la razón por la cual es apremiante que empecemos a trabajar en nuestra madurez. Mis hermanos, es apremiante que crezcamos en conocimiento. Es apremiante que empecemos entonces a obedecer a Dios en lo que ya sabemos que debemos hacer. ¿Por qué es apremiante? No es solo porque te quedarás como, el inmaduro del salón, el que no sabe. No, es apremiante empezar a obedecer a Dios en lo que sabemos que tenemos que hacer para crecer en conocimiento y madurar, porque hubo algunos cristianos, o que parecían cristianos, que empezaron la vida cristiana, se estancaron y retrocedieron y jamás regresaron. O sea, los apóstatas. Vean el versículo 4 conmigo. Versículo 4. Esta palabra porque está uniendo el pensamiento. A ver, están en inmadurez, urge que maduren, porque hubo algunos que gustaron la buena palabra, pero ahora llamamos a estos apóstatas, aquellos que dejaron de crecer, empezaron a retroceder, cayeron y ya no pueden regresar más a la fe. De eso hablaremos la próxima semana y les pido sus oraciones para poder hacer una correcta exposición de estos textos tan difíciles. Pero mientras, abramos nuestros corazones para la solución. Ya vimos la estructura. Capítulo 5, 11 al 14, la amonestación. Están en inmadurez. Capítulo 6, versículo 1 al 3, la solución. Versículos 4 al 8, la razón apremiante. Hoy veamos la solución. ¿Qué tenemos que hacer si estamos en un estado de inmadurez? O sea, ¿recuerdan cuáles fueron las características del inmaduro? Dimos 4 características del inmaduro. ¿Debería ya estar enseñando a otros en verdades espirituales? Y no lo está haciendo. Tiene que ser enseñado, reprendido constantemente por esas cosas. 2, debería poder ya discernir cosas espirituales, no solo estar comiendo leche, pero no lo hace.
¿Tendría que tener ya una práctica de buenas obras? No siempre quedarse con las cosas básicas, sino estar creciendo. Y 4, tener discernimiento entre qué es bueno y qué es malo. Hermanos, y recuerden, por favor, abramos nuestros corazones. Todos nosotros tenemos algo de esto. Todos nosotros, cada uno en lo individual y como iglesia en general, hay inmadureces entre nosotros que es necesario atender y corregir. Por eso cuando estamos hablando aquí del cristiano que está en inmadurez, no estés pensando en el de al lado. Abre tu corazón, recibe la palabra tú. ¿Cuál es la solución? Determinarnos a madurar. Así que avancemos de esta forma. La solución es determinarnos a madurar en primer lugar. Pero ¿qué es la madurez? Veamos ese punto en segundo lugar. Y el método en tercer lugar. Y así podremos terminar con la encomendación. La determinación. ¿Qué es madurez? ¿Cuál es el método? Y la encomendación. Veamos el versículo 1 en primer lugar. Capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Qué propone el apóstol? Cuidado, no les está diciendo, dejemos los fundamentos. No es lo que está diciendo. Los fundamentos nunca se dejan. Cuando vamos a construir una casa, una vez que estableciste los fundamentos para construir lo de arriba, ¿los quitas? No, ya los dejas, pero ahora hay que avanzar. Es lo que está estableciendo aquí. Las cosas básicas de la fe jamás las deberemos abandonar, pero es tiempo de empezar a construir sobre ellas. Había una secta en la iglesia temprana que sí proponía, deja las primeras cosas. Esta secta se llamaba el gnosticismo. Y ellos decían, bueno, ¿ya escuchaste de Jesús? ¿Ya escuchaste que vino a la tierra y que murió? Bueno, ahora ya te puedo empezar a decir cosas más profundas. ¿Qué crees? Que Jesucristo en verdad no era hombre. ¿Qué crees? Que Jesucristo en verdad no murió. ¿Qué crees? Que nuestro verdadero problema no es el pecado, es que nos faltan conocimientos místicos, pero para eso descendió este espíritu llamado Jesús, que es un desprendimiento de ese ser absoluto. Dejen las cosas primarias, así decían los herejes. No es lo que el apóstol está diciendo aquí. Él está diciendo, sobre lo que ya conocemos, empecemos a construir, o sea, no nos vamos a detener en las cosas básicas ya. Dice, vamos a la perfección, o sea, sigamos adelante. Mis hermanos, esa es la exhortación esta mañana. A ver, y aquí tengo que hacer diferencias. Hoy se acaban de bautizar hermanos entre nosotros. Con ellos y contigo, mi hermano, que llevas quizá 1 año o 2 años en la fe, vamos en los rudimentos. Contigo, déjanos seguir trabajando, acércate a preguntar, déjanos seguirte recomendando buenos libros, atiende las lecciones que damos constantemente, recibe cualquier curso que esté dando la iglesia para tu beneficio, porque es necesario establecer los básicos. Pero mis hermanos, ¿hay alguno entre nosotros que tiene más de 3 años en la fe? ¿Más de 5 años en la fe? ¿Más de 8 años en la fe? ¿Quizá más de 10? Mis hermanos, para nosotros es esta palabra. Dejemos ya los rudimentos. Vamos a la perfección. La perfección aquí es sinónimo de
madurez. Pero entonces detengámonos. ¿Qué es la madurez? Ya vimos la solución. La solución es simplemente dejemos las cosas, los rudimentos, ya pasemos a la madurez. Pero ¿qué es la madurez? Vayamos a la perfección. ¿Qué es la perfección? Déjenme explicar qué es la perfección, mis hermanos, o qué es la madurez, a través de un pasaje de las Escrituras. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Y leamos, ustedes síganme con sus vistas, desde el versículo 36 hasta el 47. Dice la palabra del Señor: entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Mis hermanos, este pasaje es una clara ilustración de la madurez y la inmadurez. De a lo que nos está diciendo el apóstol: dejemos ya esto y adentrémonos a esto. Vean, la historia nos cuenta, este texto, que esta mujer sabía lo pecadora que era. Y por eso cuando escucha del Mesías, y es interesante que enjugaba sus pies, quizá conociendo que estos eran los que iban a ser perforados por sus pecados, ella entendía que tenía ante sí al que le daría el perdón de sus pecados. Y vean, este entendimiento la hacía ser una mujer que se sacrificaba, que se daba, que amaba a su Señor, que se podía entregar absolutamente, mientras que el otro no conocía. Cuando Jesús dice: al que más se le perdona, más ama, no es que está diciendo: es que tú, fariseo, eres tan bueno que no tengo muchos pecados que perdonarte, por eso casi no me amas. No, el hombre no entendía todo lo que Cristo tenía que perdonarle de sus pecados, y por lo tanto, por eso no se podía entregar. Me pregunto si habrá alguno entre nosotros que todavía cree que no debe ser perdonado por Dios a causa de sus pecados. ¿Habrá alguno entre nosotros que piense que no es pecador delante de un santo y justo Dios? Pues la Escritura dice que no hay justo ni aún uno. Pero la mujer sabía y hacía. Sabía y hacía. Esa es
Ese es el llamado al que nos está convocando el apóstol en Hebreos capítulo 6. Procedamos a la madurez, o sea, ya dejemos los rudimentos, empecemos a profundizar para poder vivir de una forma más agradable a Dios. Eso es madurez, mis hermanos. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1 y versículo 2. Dice la Escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vean esto. Os ruego, ¿por qué? Por las misericordias. ¿Cuáles misericordias? Las que les informé ya. Las que les estuve predicando. A la luz de eso, entréguense como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, vean otra vez, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos, dos cosas son necesarias para madurar: conocimiento y empezar a obedecer a Dios en lo que nos revela. Mira, si conoces mucho, pero no obedeces mucho, no obedeces a Dios, eso no es madurez. Eso es inmadurez. Tu conocimiento está inflado. Por otro lado, si haces mucho sin conocimiento, tampoco es madurez. Mira, hay hombres que han caminado de rodillas, sacrificando su cuerpo kilómetros, solo para agradar ¿a quién? Ambas cosas son necesarias: conocimiento y madurez. Conocimiento y práctica. Eso es madurez. Cuando el apóstol entonces en el capítulo 6, versículo 1 al 3 está diciendo: dejemos ya los rudimentos y vamos a la perfección, está exhortándonos. ¿A qué nos está exhortando? Bueno, primero nos está invitando a dejar ya esa forma infantil y empezar a entregarnos a Dios. Hermanos, la madurez es aquel estado en donde el hombre conoce y se entrega. Déjame parar aquí entonces y preguntarte, mi querido hermano, ¿quieres ser un cristiano maduro? ¿Quieres ser un cristiano que conoce cada día mejor la palabra y que vive cada día más santificado delante de Dios? Hermano, ¿lo quieres? Hermano, ¿quieres vivir cada día más como un sacrificio vivo para Dios? Que esas cosas que Él te pide, tengas la libertad de darlas, tu fuerza, tu tiempo, tu entrega. Hermano, ¿quieres librarte cada día más del amor al mundo? ¿Quieres crecer en amar más las cosas espirituales? ¿Quieres en poder deleitarte más en la palabra, en poder conocerla más, en poder profundizar en los misterios de la Escritura? Hermano, ¿quieres poder sacrificar más para el reino de Cristo? ¿Quieres librarte con mayor fuerza del pecado y agradar a Dios cuando luchas contra este? ¿Quieres amar más al trino Dios en lo privado y en lo público? ¿Quieres ser un padre más espiritual? ¿Quieres ser una madre más espiritual? ¿Un estudiante más espiritual? ¿Un evangelista en todo momento? ¿Quieres ser, hermano, un cristiano maduro que viva para la eternidad? Si eres cristiano y estás en un buen estado espiritual, voy a decirte como el apóstol Pablo dijo: sé que quieres. Cuando estaba delante de ese rey, sé que quieres. Si en verdad eres cristiano y estás en un buen estado espiritual,
sé que quieres esto para tu vida. Pero ¿cómo? Ok, ya nos dio la solución el apóstol. Para madurar, procedamos a la perfección. Dejemos los rudimentos y procedamos a la perfección. Pero ¿cómo? Esa es la palabra clave en este tipo de sermones. ¿Cómo? Bueno, quiero aclarar que hoy no voy a dar una lista, ni voy a convertir esto en una serie de sermones de cómo madurar en la vida cristiana. Eso sería tema para otra serie y para otro libro, no en este momento. Aquí me voy a limitar a la exhortación del apóstol. Lean conmigo versículo 1 nuevamente. Capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Por tanto, nuevamente desde el principio, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El cómo es así. Dejemos de discutir los temas básicos. Mis hermanos, esta palabra me exhortó, porque el apóstol, al ver la inmadurez de la iglesia, no está diciendo, bueno, vamos a empezar otra vez. Está diciendo, no, les exhorto a que se esfuercen y vamos a proceder a profundizar en esto. Esa es la exhortación. La exhortación no es, bueno, vamos a detenernos otra vez con las cosas básicas. Mi hermano, los que han sido bautizados y los que tienen poco en la fe, con ustedes sí nos debemos detener. Con ustedes sí debemos poner el fundamento. Pero mis hermanos que han caminado ya en la fe, la exhortación no es, bueno, vamos otra vez al ABC. La exhortación es, ya no tratemos esto. ¿Qué es lo que no debemos tratar? Yo creo que son 3 cuestiones básicas las que no debemos tratar ya. O las que el apóstol está diciendo, de esto ustedes ya saben qué tienen que hacer. Háganlo. ¿Qué cosas? En primer lugar, los básicos de la salvación. Dice, no echar otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Mis hermanos, la Escritura enseña, amigo, la Escritura enseña que debemos arrepentirnos de obras muertas, o sea, de nuestros pecados. Y que la única forma en la que podemos tener paz con Dios es con la fe en Dios, en Jesucristo. Eso es lo que nos da salvación. El apóstol es como si está diciendo, hay algunos de entre ustedes que están volviendo a practicar aquellas cosas de las que ustedes ya se arrepintieron, de las que ustedes ya saben que se tienen que alejar. ¿Por qué deberíamos volver a discutirlas? No, ya paren eso y continúen. Ya paren eso y vamos adelante. Déjenme poner un ejemplo. Muchos aquí, cuando entendieron el evangelio, se dieron cuenta que se tenían que arrepentir, digamos, de malas palabras, que eso no es algo que agrada a Dios, de borracheras, de ver cosas indecentes en el televisor, en el cine. El apóstol está diciendo, mis hermanos, después de 3, 4, 10 años, ¿por qué seguimos tratando estas cosas? ¿Por qué como iglesia? Es lo que está diciendo el apóstol. No podemos empezar a profundizar en cosas y necesitamos otra vez ir a los básicos. ¿Por qué nos encontramos otra vez lidiando con las cosas más sencillas? Hermanos, como pastor, y quiero ser claro en esto,
Siempre voy a tener que estar tocando desde el púlpito las cosas sencillas, básicas. Es mi responsabilidad. En medio de un sermón estar metiendo cosas básicas, el ABC, porque aquí tenemos una variedad de cristianos. Y hay cristianos recién nacidos y otros que avanzan. Y para ellos es siempre ese ABC. Pero hay algunos entre nosotros que han caminado ya más en el Señor. Mi pregunta es, en lo individual, en lo personal, ¿tenemos que seguir tratando todavía las cosas más básicas de la salvación? ¿No deberías, mi hermano, ya ser maestro de eso para los nuevos, para los que llegan, para los que nos visitan? ¿No deberíamos ya en este tiempo ser guías de ellos? Otra cosa que creo que aborda aquí es el tema de bautismos e imposición de manos. Todos los comentaristas que leí dicen, esa es la parte más difícil. Pero me quedo con esto. Creo que el apóstol está diciendo en primer lugar, dejemos ya de tratar las cosas básicas. Ustedes que ya deberían ser maestros, ustedes que ya deberían ser guías de otros, ustedes que ya han caminado con el Señor por tanto tiempo y están recayendo en las cosas más básicas. Dejemos los rudimentos ya de las cuestiones de la salvación. ¿Saben qué tienen que hacer? Arrepentirse y creer. En segundo lugar, dejemos las cosas básicas de la iglesia. El tema de bautismos y la imposición de manos son aspectos que se dan en la iglesia. Puede ser que se refiera a el bautismo y a la enseñanza que viene con el bautismo y a la imposición de manos, que puede ser cuestiones de ordenación, puede ser cuestiones de recibir el Espíritu Santo como pasaba en la iglesia temprana, etc. El tema es que yo creo que son las cosas básicas del orden de la iglesia. Claro que a mis hermanos que van comenzando en su fe, hay que enseñarles cómo ser un miembro saludable. Hay que enseñarles la importancia de servir al Señor a través de la iglesia, como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 6, versículo 10. Claro que hay que ir con las cosas más básicas, porque es importante la reunión de oración, porque es importante llegar desde el tiempo del estudio para crecer como hermanos en la iglesia. Pero después de tanto tiempo, ustedes que llevan en el Señor caminando más tiempo, ¿es necesario que retrocedamos a esas cosas? Y en último lugar, creo que pone delante de ellos que no es necesario seguir tratando el tema de la resurrección de los muertos y el juicio eterno, como diciéndoles, ya saben que deben dejar de vivir para este mundo y empezar a vivir para la eternidad. ¿Cuál era el riesgo de los de esta iglesia? El riesgo, mis hermanos, era que por la persecución abandonaran el cristianismo como si su última esperanza fuera aquí en la tierra. Y lo que está diciendo es, esto es algo básico de su fe. Esto es algo que ustedes ya conocen. Mis hermanos, déjenme intentar aplicar esto. En primer lugar, a los nuevos creyentes. Nuevos creyentes, queremos ir a su paso desde el púlpito a través de enseñar textos que instruyan a toda la iglesia y también a ustedes. Intentaremos frecuentemente no estar ignorando que hay nuevos creyentes entre nosotros. En lo privado, tengan la confianza de acercarse y preguntar para ser instruidos, para ser guiados. Y les llamo a esto. Tomen este mismo llamado que el apóstol hace. Vamos a la madurez, hermanos. Aunque van comenzando, vamos a la madurez. ¿Cómo, mis hermanos que van empezando? Empiecen a vivir lo que ya saben que deben vivir. Ya saben que hay que honrar al Señor con adoración familiar. Ya háganlo. Saben que deben apartarse de esas cosas que le deshonran que antes hacían. Ya háganlo. Esa es mi exhortación para los nuevos creyentes, para que su crecimiento vaya siendo progresivo. Ahora, este texto es particularmente para los viejos creyentes. Tranquilo, a nadie estoy diciendo viejo.
los viejos creyentes. Digamos, de unos 3, 4 años, 5 años en adelante. Mi hermano, déjame hacer estas preguntas para examinar tu corazón. Después de tanto tiempo, ¿ya puedes ser guía del cristianismo para otros? Quiero parar y dar tiempo a que la palabra penetre tu corazón, porque mis hermanos, en la epístola de los Hebreos, esta exhortación fue un parteaguas. Es como si el apóstol está diciendo, a ver, para que mi trabajo no sea en vano, déjenme parar, es tiempo de madurar. Es tiempo de madurar, ya, basta esas rodillas que están temblando, puestas en pie, sacúdanlas y vamos adelante. Por lo tanto, hermanos, yo quiero que este texto haga un parteaguas también en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Mi hermano, tú que llevas más de 5 años caminando, eres ejemplo y maestro de otros en la fe. Hermana, algunas personas se preguntan, ¿y por qué no hay pastoras? ¿Y por qué no tenemos grupo de mujeres donde mujeres nos estén enseñando la palabra desde el púlpito? Porque, primero, ya eres maestra para otras en lo privado. Ahí es donde la mujer es maestra, no en el púlpito, no en conferencias. La mujer es maestra. Cuando dice el apóstol Pablo en Timoteo que las mujeres ancianas y ancianas nuevamente, no se refiere a la edad necesariamente, que las mujeres que han caminado en Cristo, que están criando hijos, que están trabajando, enseñen a otras cómo hacerlo. Ahí es donde la mujer es maestra. Mi hermana, ¿eres maestra de otras en la fe? Hermano, hermana, ¿estás creciendo en conocimiento? Es más, déjenme parar aquí. ¿Cómo te ha caído el libro de Hebreos hasta hoy? No de cómo te ha caído, si bien o mal, sino cómo lo has digerido. Es un libro difícil. Y cuando lo estuve pensando en predicar, una cosa que evalué fue cuánto tiempo la iglesia ya ha tenido de buena y sana predicación. Y eso fue lo que me motivó a decir, creo que ya es tiempo y podemos empezar, aunque sea por fuera, empezar a mascar Hebreos y nutrirnos de él. ¿Cómo te ha alcanzado? ¿No has entendido nada? ¿Ha sido muy difícil, casi imposible? Puede ser culpa de su predicador y me voy a esforzar, pero recuerden que también puede ser culpa de que no estamos obedeciendo a Dios en las cosas básicas y por lo tanto no nos está abriendo Él más nuestro entendimiento. ¿Cómo estás en los estudios de la mañana, mis hermanos? Los estudios de teología de las mañanas son para ustedes. Me encanta ver el culto de las 11 así de lleno. Pero tan lleno debería estar el culto el estudio de la mañana, porque es para su instrucción. ¿Están creciendo en conocimiento? Ahora, otras preguntas. ¿Estás venciendo el pecado o te estás atando a pecados del pasado o nuevos ahora, mi hermano? Hermano, ¿has resuelto tus problemas matrimoniales de hace ya 6, 1 año, 2 años? ¿Has crecido en tu matrimonio o sigues estancado y tu esposa estancada y tus hijos estancados con los mismos problemas con los que llegaste a esta iglesia? ¿Atado en esos mismos vicios del matrimonio? Mi hermano, ¿eres un mejor esposo hoy? ¿Eres un mejor padre hoy?
¿Eres una mejor madre, mi hermana, una madre más espiritual, una esposa más espiritual? ¿Y qué de los hijos? ¿Estás creciendo en un carácter manso y apacible como demuestra el Sermón del Monte? Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Amas a Cristo más que ayer? ¿Eres un miembro comprometido o necesitas que se repitan contigo constantemente los rudimentos y compromisos de un cristiano normal? ¿Guardas el día del Señor después de tanto tiempo? ¿Sacrificas hoy más que ayer por causa del reino? ¿Compartes hoy más el Evangelio que ayer? ¿Ofrendas más que ayer? ¿Te entregas más que ayer? Mis hermanos, ¿estamos madurando? Atendamos a la invitación del apóstol. ¿Cuál es la invitación? Ya no nos detengamos en lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Ya no nos detengamos en eso. Procedamos a la madurez. O sea, la exhortación es esta, mis hermanos. Hermano, lo que ya sabes que deberías estar haciendo en tu vida, ya no lo postergues más. Si sabes, déjenme ser muy práctico. Si sabes que ese programa que ves, ya lo tendrías que haber dejado de ver hace mucho tiempo, ya no lo postergues más. Si sabes que ese tiempo libre no lo deberías estar ya malgastando de esta forma, ya no lo postergues más. Si sabes que ya deberías ser un hombre que esté dando devocional familiar en el hogar, ya no lo postergues más. Mi hermano, por favor, abramos nuestros corazones. Yo, mientras preparaba ayer este sermón, tengo que decirles algo. Yo tenía que orar al Señor para que me muestre mi inmadurez, para que me permita ya trabajar en algunas cosas que no debo postergar y que me permita avanzar porque quiero madurar, porque no me quiero estancar. Porque, hermanos, la madurez nos conviene para el día de la prueba, para glorificar a Cristo, para avanzar su reino, para seguir propagando la verdad. Mis hermanos, si todavía somos una iglesia que gatea, ¿cuándo podremos tomar la espada para ir a luchar con más valor hacia allá afuera? Necesitamos madurar para glorificar a Dios, para avanzar el reino, para poder sufrir en el día de la prueba. Mi hermano, quédate con esto en tu mente. Con esta pregunta: ¿qué deberías haber dejado de hacer ya hace tiempo y no lo has hecho? ¿O qué deberías ya haber empezado a hacer hace tiempo y no lo has hecho? El llamado es: ya comienza y vamos a la madurez. ¿Y qué va a hacer el apóstol en unos versículos? Empezar a hablar de Melquisedec. Va a empezar a decirles: ok, ya les exhorté, vamos a la madurez. Supongo que quieren ir conmigo. Déjenme profundizar en la doctrina, porque esto les va a madurar en la fe. Porque el que más entiende que ha sido perdonado, más se puede entregar. Porque el que más entiende que ha sido salvado, más se podrá dar. Gregorio Nacianceno, y acabo con esto. Gregorio Nacianceno, un padre griego de la iglesia, en una de sus oraciones más famosas, o sea, uno de sus sermones más famosos, pregunta: ¿deberían hacer todos teología?
y empieza a decir, no todos. Hay algunos que no tienen el corazón limpio y preparado para hacer teología, en cuyas bocas la teología es pervertida. No la pueden entender y entonces hablan cosas que no comprenden. Y después dice algo así, pero usando la ilustración de Moisés. Así que no toquen la montaña del Señor. No toquen, porque recuerdan qué iba a pasar si un animal o una persona tocaba la montaña, moriría. Pero los ancianos de Israel, ¿qué le dice Moisés? Ustedes prepárense, porque vamos a subir. ¿Habrá algunos entre nosotros hoy que sean esos ancianos de Israel que digan, ya vamos a dejar esa inmadurez y vamos a seguir a conocer a Dios para poder servirle mejor? Y después dice, ¿habrá algún Aarón que vaya a ir un paso incluso más allá? ¿O algún Josué que pueda estar incluso a mi lado? Mis hermanos, ¿habrá alguno entre nosotros que quiera proseguir a la madurez, a conocer más, para vivir más agradable a Dios? Si es así, dejemos ya los rudimentos, hagamos lo que ya sabemos que tenemos que hacer y empecemos a profundizar en el Señor. Pero, vayan conmigo una vez más a Hebreos 6, versículo 3, y aquí acabamos. Me encanta esta frase. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Mis hermanos, esta palabra que ha venido ha sido dura para mi propio corazón y sé que quizá para muchos de los que estamos aquí. Pero no dependas de tus propias fuerzas. No dependas de tu propio esfuerzo. Sí, tú tienes que determinar ya pasar de la inmadurez y proseguir a la madurez. Pero esto haremos solo si la gracia de Dios nos ayuda. ¿Qué quiero decir? Mi hermano, el crecimiento espiritual no está en nuestras manos. Este procede de Dios. Este es de la gracia de Dios. Nosotros podríamos determinar crecer. Podríamos determinar leer nuestra Biblia 5 horas al día. Venir a la iglesia sin falta. Empezar a abandonar esas cosas que tenemos que hacer. Y aún así no crecer. Mis hermanos, esto procede de la gracia de Dios. Así que, mientras que hemos sentido fuerte el peso sobre nuestros hombros hoy, recuerda que hay uno que nos sostiene, Jesucristo, que nos santifica por su Espíritu Santo, y podemos encomendar que incluso para que incluso nuestros débiles esfuerzos sean bendecidos, sean prosperados, y decir, Señor, no tengo mucho que ofrecer, pero tú que multiplicas el pan y que multiplicas los peces, y tú que me haces caminar como sierva en lugares altos y rocosos, sosténme hasta el fin. ¿No orábamos eso por nuestros hermanos y por nosotros? Mi hermano, una carga se debe poner en nuestros corazones, pero ahora un consuelo debe venir. Encomendémonos a Dios y Él lo hará, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén.